Este creo que es. No, no. Siempre me olvido. Acá es. Acá. Aquí está. Esto. Ya, me dicen si está comenzando a compartir, ya, por favor. Muy bien. Se ve ahí, ¿no? Uy, Sí, doctor. ¿Podría ya. ponerlo en pantalla completa y sí, va súper bien? Entonces estoy haciendo el editor. Pantalla completa. Y acá. Espera un ratito. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí se ve, doctor. Todo está Ya, bien. perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar hablando un poquito de el origen del ojo en el embrión, ¿no? Las primeras, digamos, formaciones que van a dar origen al ojo se dan en la vesícula óptica, ¿no? Entonces, después en el ectodermo vamos a ver una pequeña protrusión que se va a ir formando como una burbuja, por decir así, y esta parte del ectodermo es la que va a formar el cristalino. Y estas estructuras que se van cada vez más, digamos que como que curvando, acá lo estamos viendo en dos planos, ¿no? Pero en realidad es una, es una, es una pelotita que se va formando, ¿no? Y esta, 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 esta pa- estas partes de la copa óptica, que ya tiene el nombre de vesículas, da lugar a la copa óptica, son las que posteriormente van a dar origen a las capas del globo ocular, ¿no? Tenemos la parte más interna que va a dar origen a la retina y las partes más externas a la coroides y a la esclera. Observen que también en una determinada etapa fetal sale un vaso del nervio óptico hacia adelante que va a nutrir el cristalino. Esta arteria se llama arteria hialoidea, pero con el desarrollo del, del crecimiento del ojo se va poco a poco regresionando y hasta que al final desaparece. Y eso va a dar origen a tres etapas, por así decir, del vitrio, ¿no? El vitrio primario, el vitrio secundario, en donde ya hay una regresión de la arteria hialoidea, y el vitrio terciario, donde ya es totalmente transparente, y lo único que vamos a ver acá es como un canalcito, cuando se hacen algunos estudios con lámpara de hendidura, ¿sí? Que es, digamos así, eh, la firma o el espacio que ha dejado la arteria hialoidea que había en el pasado, ¿no? Este, toda esta formación es la que va a dar origen también hacia la parte de adelante al iris y y a la zónula, ¿no? Que va a sostener el cristalino. Bien, acá tenemos una relación de todos los elementos del ojo que tienen, digamos, su origen. Por ejemplo, en este caso, el neuroectodermo forma la retina, el nervio óptico, el músculo esfínter y dilatador del iris. Y, por ejemplo, en el caso del mesodermo, acá a la derecha, los músculos extraoculares. El ectodermo superficial, el epitelio. Fíjense que el epitelio tiene el mismo cristalino, ¿no? Eso es interesante observar. O sea, el cristalino tiene la misma el epitelio corneal del mismo origen que el cristalino, incluso de la glándula lagrimal, ¿no?
En la córnea, que es justamente la clase que sigue, eh, a pesar de ser un tejido sumamente delgado, pequeño, etcétera, fíjense, tiene dos orígenes distintos, ¿no? El epitelio corneal y también parte del estroma del ectodermo, pero el endotelio, bueno, el estroma, perdón, de la cresta neural, pero principalmente el endotelio. El endotelio es muy importante porque el endotelio, al tener este origen neural, no se reproduce, ¿no? Entonces, las células endoteliales corneales van disminuyendo con la edad. Eso lo vamos a ver en la clase córnea. En cuanto a la órbita, quizás lo importante acá es mencionar de que las órbitas tienen un eje divergente, ¿no? Casi más o menos entre 45 a 50 grados más o menos digamos, de divergencia. Sin embargo, el eje óptico del ojo es paralelo uno con el otro. Entonces el ojo tiene una determinada posición en la órbita hacia adelante y las paredes o digamos la cavidad orbitaria tienen una posición divergente. El volumen de la órbita es más o menos 3 veces el volumen del ojo. Más o menos la órbita tiene unos 30 centímetros cúbicos, el ojo 10 aproximadamente. Acá ya en un estudio de tomografía, fíjense ustedes cómo se puede ver prácticamente todo, no solamente las paredes, sino también incluso los músculos, el nervio óptico, ¿no? Y todo lo que les estoy explicando en cuanto a los ángulos, ¿no? Que estamos mencionando. Seguimos entonces. Bueno, ya esto en realidad no voy a incidir mucho porque esto se puede revisar en un libro y además lo han estudiado ustedes muy bien en anatomía. Solamente denle una revisada. Quizás de la órbita lo más importante mencionar, fíjense, bueno, lo que les decía, ¿no? Generalmente se mueve esto muy, muy sensible. El volumen del ojo es más o menos un tercio del volumen de la cavidad orbitaria. También hay variaciones en cuanto al volumen de la cavidad orbitaria, pero lo que quería mencionarles acá en relación a la órbita es quizás las paredes más importantes desde el punto de vista patológico, porque las más fuertes son la superior y la lateral, pero las más débiles son la nasal, ¿no? Y la inferior, ¿no? Entonces, cuando hay traumatismos cerrados, puede haber fractura a ese nivel. Y quizás también destacar que los dos agujeros más importantes que se ven en la parte posterior de la órbita es la hendidura esfenoidal y el agujero óptico, ¿no? Por el agujero óptico o el canal óptico pasa el nervio óptico, o sea, pasan las fibras visuales que se van hacia atrás. Y bueno, acá le llaman la hendidura orbitaria superior, pero es la hendidura esfenoidal para nosotros, pasa el tercer nervio, el cuarto nervio, el sexto nervio craneal, ¿no? Esto lo vamos a ver en unas slides posteriores. Bueno, acá también, ¿no? Ya quizás un poquito más claro, el reborde orbitario, ¿no? Acá la hendidura, el agujero óptico, visto de arriba, el techo de la órbita, visto de la parte lateral, ¿no? Acá vemos el agujero óptico otra vez. Todo esto en realidad lo pueden ustedes revisar en un texto tranquilamente. El suelo de la órbita. Bueno, y regresaríamos al mismo punto de hace unos slides anteriores, para enfatizar nuevamente que la pared más delgada es esta, la pared interna, que tiene que ver con el etmoides. Y en segundo lugar, el piso de la órbita. Bueno, como les decía, en la hendidura orbitaria superior o hendidura esfenoidal tenemos el nervio lagrimal, el frontal, el sexto nervio craneal, el tercero, el cuarto no figura ahí, pero debe estar. Acá está el cuarto también. Todo pasa por ahí, ¿no? Está más sencillo, no puedo ni tocar el cursor. Ya.
Ahí, ahí nos quedamos. Bueno, el nervio óptico, por el agujero óptico, el canal óptico, entra la arteria oftálmica, pero viene acompañada de la arteria oftálmica, ¿no? Del nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿no? Y también las ramas o las fibras simpáticas que van a inervar al ojo. El suelo, bueno, esto ya lo vimos. Bien. Bien, en cuanto a la irrigación, digamos que tenemos dos grandes sistemas. Los dos grandes sistemas salen de la arteria oftálmica y a la vez la arteria oftálmica sale de la carótida, ¿no? Entonces, esos dos sistemas que tienen que ver con el ojo, uno es el más conocido, que es la arteria central de la retina, que es una arteria, como ustedes pueden ver acá, que ingresa por la parte posterior del nervio óptico, ingresa hacia el centro, digamos así, del nervio óptico y después sale por la parte interior para irrigar ciertas capas de la retina, ¿no? Las capas más internas de la retina. Y el otro que es el sistema ciliar. El sistema ciliar, que hay arterias ciliares anteriores y arterias ciliares posteriores. Las ciliares posteriores son las que ingresan por acá, fíjense, estas de acá. Estas son series ciliares posteriores. Esas son las que digamos, a dar todo el colchón de sangre que tiene la coroides, ¿no? Y la coroides es un tejido que está ahí simplemente para irrigar los fotorreceptores, como vamos a ver. ¿Ya? Después de estas mismas arterias ciliares se prolongan y van a formar también el círculo mayor del iris, como vamos a ver. Acá está. Primeramente acá la arteria central de la retina, fíjense cómo entra por el centro del nervio óptico, irriga la retina. Por ahí también sale la vena central de la retina. Esa es la vena y la arteria que se ve cuando uno hace un fondo de ojo, ¿no? Esa es la que uno observa cuando uno hace un fondo de ojo. Y acá tenemos los vasos solos, las arterias ciliares posteriores, que entran por acá y fíjense, forman toda la malla de sangre que es la coroides. Y por ahí sigue un vasito que va de acá, que va paralelo, y al final llega a la base del iris y forma el círculo mayor arterial del iris, que acá, bueno, este de acá es. Bien. Y ¿qué otra cosa importante? Bueno, acá tienen, esto yo se lo voy a pasar. Este, Todas las arterias, digamos, registradas y el recorrido y su distribución. Bueno, el drenaje venoso, ¿no? Que sale también por las venas vorticosas, son 4 venas vorticosas en la parte posterior del ojo, toda la sangre intraocular sale por las venas vorticosas, ¿no? Y bueno, acá está la vena oftálmica superior. Al final todo eso se va hacia el seno cavernoso. Cada vez que hay un problema en el seno cavernoso, un tumor o algo, inmediatamente sube la presión del ojo porque no hay retorno, ¿no? Bien, y ya por fin llegamos al globo ocular, ¿no? Que en realidad es lo más importante, ¿no? El globo ocular podemos clasificarlo de forma práctica que tiene 3 capas y 3 cavidades, ¿no? Las capas son, la primera, la más externa, que es la esclera coroides, perdón, la esclera córnea, la esclera córnea. La segunda capa, llamada úvea, la segunda capa, llamada o media, llamada úvea. La úvea tiene a su vez 3 partes. En la parte posterior, la coroides, en la parte anterior, el iris, y una zona que une el iris con la coroides, que es más o menos de este punto de acá a este punto de acá, es que se llama cuerpo ciliar, ¿no? Cuerpo ciliar. O sea, la segunda capa es la úvea, que está compuesta por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y por último, la tercera capa es la retina, la capa más interna, ¿no?
A su vez también tenemos tres cavidades. La cavidad, la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, la cámara posterior, que está entre el iris y el cristalino, que es muy pequeñita, muy delgadita, y la cámara vítrea, que es la más amplia, la más grande, que es lo que está detrás del cristalino y todo lo que está delante de la retina. Tanto la cámara anterior como la cámara posterior está ocupada por humor acuoso. Y la cámara vítrea, pues como su nombre lo dice, está ocupada por el vitrio. La longitud anteroposterior en nuestro medio, más, digamos, más frecuente, es más o menos 23,5 milímetros. Bien, no vamos a hablar mucho de córnea, porque la clase de córnea yo le voy a hablar un poquito de anatomía, así que la parte de córnea solamente mírenla, tenganla ahí en la mente, el diámetro más o menos 11 milímetros por 12. En realidad la córnea es un lente, ¿no? Que tiene más o menos 520 micras de espesor en el centro, más delgado. Básicamente tiene dos funciones, bueno, protección, como la esclera, pero también deja pasar la luz, pero en realidad la córnea es un lente, ¿no? Es un lente. La esclera. La esclera es la parte blanca del ojo. De toda la capa externa del ojo, 4/5 partes es esclera, 1/5 parte es córnea. Su función principal es protección, ¿no? Y también, digamos, destacar que sobre la esclera se insertan los músculos extraoculares. Y eso permite que el ojo obviamente se desplace, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Uh-huh. Bueno, la córnea no tiene irrigación, la córnea es transparente, y gracias a que justamente no tiene vasos. Pero la esclera sí está vascularizada, poco, pero está vascularizada, también está inervada pues, por ramas del quinto. La úvea, como habíamos dicho, es la segunda capa, la capa media, que está entre la retina y la esclera. Tiene tres partes, ¿no? Habíamos hablado de que tiene la coroides en la parte posterior, la parte media, el cuerpo ciliar, y la parte más anterior es el iris, ¿no? El iris tiene como función prácticamente controlar o regular el pasaje de luz, porque el iris en el centro tiene un agujero llamado pupila. Se ve negro porque al fondo no hay luz y es oscuro, pero en realidad cuando la pupila tiene un colorcito blanco, ya es una patología porque hay algo detrás, ¿no? Y eso se llama leucocoria. Ya les hablarán luego. Bueno, este iris tiene una motilidad en base a dos tipos de músculos, o mejor dicho, a dos músculos. El radial y el esfínter, ¿no? Ambos están inervados por una irrigación, por una inervación vegetativa. Entonces, este es el esfínter que produce la contracción de la pupila, inervado por el parasimpático, y este es el radial que produce dilatación y está inervado por el simpático. Esto es súper importante, ¿eh? El radial inervado por el simpático y produce midriasis. El esfínter inervado por el parasimpático y produce miosis. Bien. El cuerpo ciliar, y la pars plana, ¿no? La pars plana, que es esta parte intermedia, que tiene a su vez dos partes, perdón, el cuerpo ciliar tiene dos partes, la pars plana y la pars plicata, como dice acá, ¿no? La pars plana y la pars plicata. Lo más importante de las dos es la pars plicata, que es donde se produce el humor acuoso, ¿no? El humor acuoso se produce, va a la cámara posterior, de ahí pasa por la pupila, de ahí va a la cámara anterior, y en el ángulo entre el iris y la córnea hay unas estructuras. Está el trabéculo, el canal de Schlemm, etc. Y por ahí sale el humor acuoso, ¿no?
El equilibrio entre la formación y la salida del humor acuoso es lo que va a dar la presión intraocular. Acá vemos el ángulo ya de forma más fina, ¿no? Esta es la pars plicata. En la pars plicata están los procesos ciliares. Cada uno de estos es un proceso ciliar. Entonces, acá se produce el humor acuoso, viene por acá, pasa por la pupila, viene a la cámara anterior, da vuelta por ahí, luego atraviesa el trabéculo, que vendría a ser esto como marroncito, así, llega al canal de Schlemm, y del canal de Schlemm se comunica con unas venas llamadas venas acuosas, y esas venas acuosas ya transportan la, el humor acuoso a la circulación general. Otro aspecto importante de este cuerpo ciliar es de que también aquí está ubicado el músculo ciliar. Este músculo ciliar es el encargado o está conectado a la zónula de zinc. Entonces su contracción a través de la zónula de zinc va a cambiar la forma del cristalino. Y cambiar la forma del cristalino implica enfocar de manera distinta. Es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, viendo el infinito, el cristalino está bastante plano. Pero cuando vemos de cerca para leer, en este momento que ustedes quieren ver la computadora, el músculo ciliar se contrae, la zónula se relaja y el cristalino se abomba. Y uno puede ver más claro de cerca. Es lo que sucede. Eso se llama acomodación. El, Acá tenemos una imagen donde nos muestra la córnea, en la cámara anterior, el iris, el cristalino por detrás, que está sostenido por la zónula de zinc. Es como unos ligamentos, ¿no? La coroides, que es la capa más posterior del cuerpo, de la uvea, está debajo de la retina, ¿no? Esta es la retina y acá está la coroides. Todo esto es la coroides, ¿no? ¿Y para qué está ahí la coroides? La coroides básicamente es sangre, sangre y más sangre. Sirve para ir, digamos, nutrir a los fotorreceptores, que son los más importantes elementos para la visión. ¿Listo? Bien, y por fin llegamos a la retina. Esta es una imagen a través de la pupila, o sea, exactamente como se ve en un fondo de ojo, en donde se observa la papila, o sea, el final del nervio óptico, o el inicio, si ustedes quieren, del nervio óptico está saliendo por el centro, la arteria central de la retina, y está entrando la vena central de la retina, ¿no? Esta sería la vena, estas son las ramas de la arteria central y de la vena central. Acá tenemos la mácula, que es la parte que sirve para la visión central. O sea, cuando ustedes están mirando la computadora, están mirando este punto de acá, eso lo están haciendo con la fobia que está ubicada en la mácula. Y en el momento que están mirando ustedes esto, si ustedes se concentran, podrán ver, digamos, algunos elementos de su casa, del dormitorio, del escritorio donde ustedes están. Y eso lo están viendo con la retina periférica. Y eso es el campo visual, ¿no? Bueno, ya yendo un poquito más profundo a las capas de la retina, fíjense, acá está el epitelio pigmentario, esto está en contacto con la coroides, o sea, la sangre llega por acá y va, digamos, dejando pasar el ATP, los iones, lo que sea, hacia los fotorreceptores que están acá. La luz viene de arriba, fíjense, o sea, la luz tiene que atravesar todas las capas de la retina para llegar a la zona distal de los fotorreceptores para que se produzca el impulso nervioso visual. Los fotorreceptores se conectan con las células bipolares se conectan con las células ganglionares, acá está el axón, el núcleo de las células ganglionares, y el axón de las células ganglionares es lo que va a formar el nervio óptico, ¿no? Acá tenemos ya desde el punto de vista topográfico, como digo, todo esto de acá es el campo visual y eso sería la zona central de la visión donde está la mácula y en el centro de la mácula la fobia. Acá ya más detallado, ¿no? Con los nombres, todo esto es la mácula, todo esto de acá vendría a ser la mácula
Y este punto central de la mácula es la fóvea. Acá vemos la papila, ¿no? Acá vemos la arteria central de la retina, que tiene sus partes como la arteria nasal, la arteria temporal, ¿no? Bien, entonces seguimos avanzando. Bueno, un estudio, digamos, con medidas para tener idea de los diámetros. Y por último, el cristalino, que tenemos acá con un corte, con la lámpara hendidura, vemos acá la superficie anterior del cristalino y acá la superficie posterior del cristalino. La pupila, fíjense, está dilatada. Le he echado a este paciente unas gotas para que la luz pueda entrar y nos muestre el cristalino. Y habíamos dicho que básicamente su función, bueno, interviene en la refracción, obviamente, del ojo y también en la acomodación. Acá tenemos las partes, digamos así, del cristalino. Este sería el núcleo, acá tendríamos la corteza y la cápsula, ¿no? La cápsula anterior y la cápsula posterior del cristalino. Los músculos extraoculares, bueno, sabemos pues que tenemos el recto medio, el recto lateral, el recto superior, el recto inferior, oblicuo superior, acá está, y el oblicuo inferior. Todos se insertan en la esclera, como habíamos dicho, pero solo uno, su otra inserción se inserta en la órbita. Tanto el recto medio, recto lateral, recto superior, recto inferior y oblicuo superior, como ven acá, se van hacia atrás y se insertan en el anillo de zinc. El anillo de zinc es un tejido como fibroso, más o menos, que rodea el nervio óptico. O sea, se van hacia atrás, hacia el nervio óptico. Bueno, las características de los músculos, ¿no? Su elasticidad, lógicamente, tiene que tener esta elasticidad para poder mover el ojo. Acá tenemos el recto medio, entonces un ojo derecho, recto medio, recto lateral. La irrigación, bueno, eso no es muy importante para ustedes. Hay unas arterias musculares, ¿no? La arteria oftálmica sí es importante destacar porque de ahí salen pues las ramas, ¿no? De todos estos músculos, como ven ahí. Y la inervación, bueno, y eso también, por ejemplo, el recto medio, el recto superior, el recto inferior, el elevador del párpado, el oblicuo inferior, todos ellos están inervados por el tercer nervio craneal. El oblicuo superior está inervado por el cuarto y el recto lateral por el sexto. El recto medio, este es un ojo derecho también, que nos está mirando, es el músculo más grueso y más grande de todos los músculos, es el que tiene más potencia, ¿no? Recto lateral, que lo vemos acá. También, ¿no? Como había dicho, se insertan en la órbita y de ahí se van para atrás al anillo de zinc. El recto superior, igual va al anillo de zinc. El recto inferior también va al anillo de zinc. El oblicuo superior, fíjense cómo tiene dos partes, ¿no? La parte, esta es una llamada tróclea, va hacia la tróclea, de ahí da la vuelta y se va hacia el anillo de zinc. Y el oblicuo inferior es el único que se inserta en la pared. El elevador del párpado, las dimensiones, esto es más que todo para cirugía. Sus funciones de los músculos o acciones de los músculos. Y bueno, los párpados, que son unos repliegues musculomembranosos que, como ustedes saben, pues sirve para proteger la parte anterior del ojo, ¿no? Es importante recordar que ahí también está la película lagrimal que tiene que modificarse con cada parpadeo, ¿no? Para que el ojo no se seque, ¿no? Y se renueve también. Porque la lágrima tiene factores de crecimiento, una serie de elementos que sirven para que mantener
la conjuntiva y la córnea normales. Fibra palpebral, la anatomía del párpado. Quizás acá lo más importante es esta glándula que destaca, la glándula de Meibomian, porque las lágrimas tienen tres componentes. Líquido, que produce la glándula lagrimal, moco, que lo producen las glándulas acinosas de la conjuntiva, y grasa, para evitar que se evapore. Esa grasa básicamente está producida por las glándulas de Meibomian, que son tremendas glándulas. Bien, entonces ahí lo dejamos. Esta es la primera parte de la clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Ya, entonces vamos a hacer la segunda clase, pero vamos a descansar 10 minutitos, ¿ya? O sea, vamos a comenzar a 10 para las 10, ¿ya? Ahí nomás lo dejamos, 10 minutos de descanso, por favor. Tomar un De poco acuerdo, doctor. de agüita. 10 para las 10 nos volvemos a reunir.
Bien, ¿ya están ahí? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, y está compartiendo también ya, ¿no? Porque creo que yo no he hecho nada. A ver, ahí, ¿ya está compartiendo? Sí, sería solo ponerlo en pantalla completa. Ahí lo he puesto en pantalla completa, pero no está en pantalla completa. Creo que en la parte inferior, en la parte derecha hay un Ah, cuadro. ya, te entendí. Sí, 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 doctor. Sé lo que quieres, ya sé lo que quieres. Esto es lo que quieres, ahí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí está en pantalla completa. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar la parte de la patología de la córnea. Eh, habíamos en la primera clase que les decía, no casi destacamos la anatomía de la córnea porque lo íbamos a hacer ahorita. Y decir pues que la córnea es un tejido que está situado en la parte anterior del ojo. Su característica principal es que es transparente. No es uno de los pocos tejidos del organismo que es transparente junto con el cristalino. Eh, Su superficie es lisa, irregular, y es importantísimo también que sea lisa, mejor digamos regular y lisa, mejor, ¿ya? Porque gracias a esa superficie, de esas características, es que las imágenes también que se van a formar en la retina van a ser de buena calidad. Si la superficie de la córnea está alterada, entonces la agudeza visual va a caer muchísimo. Otro aspecto que es avascular, es decir, como ustedes pueden ver, no hay ningún vaso que esté, y si hubiera, ya es patología. Entonces, su nutrición va a tener también unas características especiales. El diámetro, más o menos 12 milímetros de ancho, y hay una curvatura porque es un lente, ¿no? Entonces, esa curvatura, este, es la que le da un poder dióptrico. El poder refractivo de la córnea es mucho más que el poder refractivo del cristalino. La suma de los dos es la que va a producir que las imágenes caigan enfocadas en la retina. Pero de ellos, más o menos 4-1, por decir así, es córnea cristalina. El espesor corneal es medio milímetro, o sea, 500 y pico de micras, y el espesor periférico es 1 milímetro, o sea, casi 1000 micras. Fíjense que aparentemente sería delgado, ¿no? Pero la córnea tiene una resistencia bastante importante para, para evitar que se perfore o hayan heridas penetrantes. Sus características, del punto de vista histológico, es que está compuesta de 5 capas. El epitelio, que es la parte más externa, que vendría a estar acá, en la parte superior, y el endotelio, que sería la parte más interna. Habíamos dicho que venía de la cresta neural, su origen es distinto al del epitelio. El estroma y el endotelio vienen del mismo origen, de la cresta neural, y el epitelio del ectodermo. Eh, También tenemos, aparte del estroma, que está acá con una S, la membrana de Bowman y la membrana de Descemet, ¿no? Pero vamos a hablar básicamente de tres: epitelio, estroma y endotelio. En cuanto al epitelio,
Fíjense, es una microfotografía electrónica. Es un epitelio poliestratificado, no queratinizado, donde las fibras, perdón, las células basales están apoyadas en la membrana de Bowman y son de forma más o menos cilíndrica. Conforme las células se van haciendo más superficiales, se van aplanando, hasta que al final se descaman, ¿no? Tiene una alta tasa reproductiva el epitelio y, y el lecho o el nicho de células madre epiteliales está en el limbo. Entonces el crecimiento de las células epiteliales es centrípeto y eso lo podemos demostrar en este caso clínico, fíjense. Esta es una señora más o menos de 40 años que de manera casual se colocó, creyendo que estaba colocándose su gota de lágrima, creo que se colocó una gota para hongos de pie, algo así. La cosa que químicamente pues, le produjo una lesión en el epitelio. Y acá se está empleando un colorante. Fíjense acá, por ejemplo, acá en el borde del párpado se ve que está acumulado el colorante, ¿no? Es una gotita verde que se llama fluoresceína. La fluoresceína tiene la particularidad de que cuando encuentra alguna lesión corneal, inmediatamente se pega, se adhiere y tiñe la lesión, ¿no? Si, por ejemplo, acá que está la córnea sana, no la ha teñido, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver la lesión de la córnea, si no tuviera fluoresceína no se vería nada, se vería casi normal, porque es bastante superficial y es muy reciente, ¿no? Tiene pocas horas. Esa señora vivía cerca de mi consultorio, a 1 o 2 cuadras, entonces se echó esto a las 3 y a las 3:30 estaba ahí, ya la estaba atendiendo. Entonces le eché este colorante y se veía que había una lesión en el epitelio. La ventaja de echar esto no solamente es que se puede ver así como lo ven ahí, sino que si en la lámpara hendidura, que es un equipo que ustedes van a conocer en los consultorios, tiene un filtro de luz azul que se llama luz de cobalto. Entonces, si nosotros iluminamos esa lesión teñida con fluoresceína con la luz de cobalto, vemos pues que es una vista hermosa, ¿no? Se ve, se resalta, fluorece sería la palabra, la fluoresceína, y podemos definir exactamente el tamaño de la lesión. Acá hay restos de fluoresceína, fíjense en el borde del párpado, ¿ya? La paciente vino al día siguiente a la misma hora, o sea, 24 horas después. Fíjense el tamaño de la lesión, cómo ha disminuido, ¿no? Y cómo ha ido adelgazándose en ese sentido, es decir, las células están saliendo prácticamente desde acá y van creciendo, van desplazándose a una alta tasa reproductiva. Acá se ve con la luz azul. Y fíjense, 24 horas más, ya prácticamente queda una línea nomás, ¿no? Por el hecho de que las células han seguido avanzando y rellenando la solución de continuidad. Y también con la luz de cobalto se ve la misma línea, pero mucho más clara. Entonces eso es el epitelio corneal, ¿no? La segunda capa es el estroma, que es la capa más gruesa, digamos, que nos da cerca del 85% del espesor corneal, ¿no? Acá esto no está en perspectiva, acá parece que el epitelio fuera sumamente grueso, pero no es así. Esto es el 85% del espesor de toda la córnea. Y también del estroma depende muchísimo la transparencia de la córnea. Y es que el estroma está formado por fibras colágenas que están regularmente espaciadas y, digamos, colocadas. ¿Ya? Estas fibras colágenas están colocadas de una manera tal, y después viene otro grupo de fibras en otra dirección, y de tal forma que la longitud de onda de la luz lo atraviesa sin chocar y prácticamente es transparente. En esta capa mantiene pues el metabolismo de todo ese sistema, este, los queratocitos, que son células que están en el estroma corneal. Y por último, la capa más profunda, que es el endotelio, que está en contacto con el humor acuoso, y que su principal función tiene una bomba de sodio y potasio
potente, que es evitar que el humor acuoso ingrese a la sustancia propia o el estroma, llamado también estroma, ¿no? Entonces, si el endotelio por A o B falla, entonces el humor acuoso va a poder ingresar al estroma y la córnea va a perder transparencia. Va a haber un edema corneal y va a perder transparencia. Entonces el endotelio es muy, pero muy importante. Y como habíamos dicho, que tenía su origen neural y todo eso, no se regenera. Entonces al nacer nosotros tenemos más o menos 4.500 células por milímetro cuadrado y en la edad media, más o menos como ustedes, 2.500 a 3.000 más o menos, ¿no? Tenemos reservas como para llegar hasta los 120 años, así sin problema, ¿no? Pero hay que recordar que toda cirugía intraocular puede dañar también el endotelio, ¿no? Entonces, uno de los principales cuidados que se tiene en la cirugía intraocular, por ejemplo, de catarata, es justamente preservar el epitelio lo más sano posible, ¿no? Bien. Acá tenemos una fotografía que se llama microscopía especular, es un estudio clínico de no contacto y que se puede ver clarísimo la forma de la córnea, todo, ¿no? Y acá ya hace un corte histológico donde se ve el endotelio acá, el estroma. Eh, el asunto es de que si las células corneales bajan de 1.000 o de 800 células de lo que eran 4.500, mira, bajan a esa cantidad de 800, de 900 o algo por ahí, ya el humor acuoso comienza a ingresar al estroma y comienza a ver edema. Entonces ese es un umbral, digamos así. Fíjense acá. Ah, este de acá no se ve, mira qué esto, qué raro. Bueno, ya. Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Se sigue viendo o se perdió? No sé qué he hecho. Ay, ay, ay. ¿Ustedes siguen viendo? Ah, aquí está. Ya, muy bien. Seguimos. Entonces, el- la anatomía. La anatomía de la córnea, continuamos eh, sobre la irrigación. Ya hemos dicho que es avascular, pero la nutrición, ¿cómo se obtiene? A través del humor acuoso por la parte posterior, a través de la película lagrimal por la parte anterior y a través del limbo, de los vasos que llegan al limbo en las zonas periféricas. La inervación también es importante destacar. La córnea está rica, pero ricamente inervada, casi como el pulpejo de dedo. Es muy, pero muy sensible. Cualquier problemita que hay en la córnea inmediatamente produce mucha molestia, ¿no? Y estos son ramas del trigémino, ¿no? Bueno, su función, las funciones de la córnea, básicamente dos funciones. Protección del contenido ocular, o sea, igual que la esclera, ¿no? Protección, pero a diferencia de la esclera, también tiene otra función importantísima, que es la refracción, ya que es transparente y ya que es un lente, ¿no? O sea, para poder tener esa función de refracción, tiene que estar transparente la córnea y obviamente tener su curvatura, ¿no? Determinada para poder tener un poder refractivo importante y que haya una buena imagen en la retina. Entonces, el poder refractivo total del 100%, el 80% es de la córnea. Acá, por ejemplo, vemos una córnea que ya no es transparente, ¿ven? Está opaca y esto se llama leucoma. Cuando la córnea pierde su transparencia, recibe el nombre de leucoma. Cuidado que hay otro término que se llama glaucoma, que es aumento de la presión del ojo. Y también no confundir que termine en oma, porque no es un tumor, no es no sé, pues, un sarcoma, un epitelioma, no, es simplemente, leucoma viene de leuco, que significa blanco, y córnea blanca, por decirlo así. Generalmente, cuando hay una lesión de la córnea que llega al estroma, se regenera después, pero ese estroma regenerado ya no tiene la regularidad en sus fibras, como habíamos dicho que tiene unas fibras totalmente simétricas, ¿no? Entonces, eso, cuando se regenera, ya viene de una manera al azar, y eso produce que pierda su transparencia.
Bueno, la córnea puede perder su transparencia por leucoma, también puede pigmentarse con sangre cuando hay un ifema. Ifema es sangre en cámara anterior. Ifema. Cuando el ifema se acompaña de presión alta del ojo, la sangre se descompone y tiñe la córnea. También otra patología, por ejemplo, es la vascularización corneal, ¿no? Vemos acá estos vasitos que están creciendo en la córnea y eso se llama panus, un término que probablemente, si recuerden ustedes, que también se emplea en artritis reumatoidea, ¿no? Lesiones vascularizadas a nivel de las articulaciones en la artritis reumatoidea también reciben el nombre de panus. Y fíjense cómo el reflejo de la luz está totalmente distorsionado y eso es porque este paciente tiene edema. Acá también tenemos otro paciente con edema en la córnea, pero que además tiene un lente intraocular en cámara anterior. Acá se ve un pedacito de lente, ¿sí? Acá está el lente, ¿no? Son pacientes que han sido operados de catarata y tienen un lente intraocular. Bueno, llegando a la patología propiamente dicha, ya primero leeremos de las infecciones. En realidad esta clase es bien larga, podría durar hasta 3 horas. Yo no la voy a terminar, yo la voy a avanzar hasta un determinado punto y ahí la voy a dejar. Pero justo hace unos minutos le he mandado el PDF de esta misma clase al delegado. Así que cuando tengan que estudiar para el examen, van a estudiar del PDF. ¿Ya? También, si desean, les mando las fotos del PowerPoint. Pero el PDF es importante porque ahí está explicado. ¿Ya? Bien, entonces, en cuanto a las infecciones, etiológicamente se las clasifica en queratitis viral, bacteriana, micótica, catamero. La viral. Básicamente dos virus nomás vamos a hablar. El herpes simple y el adenovirus. El herpes simple, miren, no es muy frecuente en el ojo. O sea, puede producir pues muchas cosas el herpes simple primario y secundario, pero su importancia es que cuando da en el ojo disminuye la visión. Entonces, por eso es importante conocer. Bueno, infección primaria en el ojo de herpes simple hacía un niñito de 3, 4 años, es raro. Esto es una foto, creo que del libro. Yo nunca he visto, ¿no? Pero también hay para recordar, ¿no? Tener en mente que hay una infección primaria que se localiza en el ojo. Usualmente la infección primaria, o sea, el contacto que tiene un niño con el herpes es a los 3, 4, 2 años, sí, es como una pequeña eruptiva, un poquito de fiebre quizás, y ahí queda, se sana completamente. Pero hay un grupo de pacientes que no se sana. Ahí está el problema, ¿no? Y es ese paciente que le salen a veces también aftas en la boca, ¿sí? Pero en el caso del ojo aparece una queratitis recurrente. Que hay dos teorías. Unos dicen que el virus está dormido ahí en la córnea misma y otros plantean que es en el ganglio de Gasser y que cuando hay una baja de defensas, qué sé yo, un traumatismo, mucho sol, fiebre, otra infección, se reactiva en el ganglio, viaja a través del ganglio, perdón, de las neuronas y llega a la superficie corneal y produce pues diferentes cuadros clínicos. En este caso estamos hablando de la típica o casi típica queratitis dendrítica, que vemos así, ¿no? Esta queratitis dendrítica, cuando la veamos, para poder verla, mejor dicho, se necesita teñirla con fluoresceína. El paciente va a venir con la triada clásica de lesión corneal, que es lagrimeo, blefaroespasmo, ¿no? Lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Con un paciente que tenga lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo, piensen en lesión corneal. También obviamente puede tener disminución de la bolsa visual, ojo rojo, etc. Pero esa triada es importante descartar que no tenga un problema corneal. Desgraciadamente, lo ideal es echar fluoresceína, porque si no, a veces la lesión es tan superficial que no se ve. La córnea hasta luce transparente, pero, pero el paciente tiene lagrimeo, fotofobia, entonces hay que descartar eso, ¿no? Acá también está pigmentado ya o está teñido con la fluoresceína, ¿no? Pero en realidad esta infección
recurrente puede presentar varios cuadros clínicos, ¿no? Blefaroconjuntivitis, úlcera geográfica epitelial, como pueden ver acá, por ejemplo, fíjense, una serie de cuadros clínicos que presenta una úlcera geográfica. Puede inclusive hasta perforarse. Fíjense. Este es un poco iris que está saliendo por una, un agujero corneal, ¿no? Entonces, pero el más típico de todos estos cuadros recurrentes es la queratitis dendrítica, la más frecuente también esta, ¿no? ¿No? Fíjense cómo parece una rama de árbol, así. Entonces, ya hemos dicho que los síntomas son fotofobia, blefaroespasmo, sensación de cuerpo extraño, dolor, ¿no? Lagrimeo. ¿No? En el caso del herpes tiende a localizarse en la parte central. Bueno, y el tratamiento. El tratamiento de estos casos es con aciclovir. Ya ustedes deben haber estudiado eso en otros cursos. El aciclovir, que en el caso del ojo se puede dar a través directo, en ungüento, para aplicar 4 veces al día, 5 veces al día, o también darle vía oral. Ahora se está empleando ya más 400 miligramos al día. Ya 200 quedó corto. Bien. Entonces, por 5 o 7 días. ¿No? Y también hay que dilatar la pupila, ¿no? Con atropina. Atropina. ¿Por qué se dilata la pupila en casi todas las infecciones de la córnea? Porque al haber una infección corneal, va a haber una reacción inflamatoria interna en el ojo, principalmente en el iris. Y el iris está muy, pero muy, casi apoyado en el cristalino. Entonces, cuando hay una reacción inflamatoria en la parte anterior del ojo, el iris se puede pegar al cristalino. Y si se pega, lo que va a producir es un glaucoma. Entonces, para evitar eso, hay que dilatar la pupila. Y recordar que no usar corticoides, pues, ¿no? Porque estos cuadros de queratitis recurrente, herpética recurrente, son autolimitados, o sea, puede demorar 3 semanas, 2 semanas y pico el solucionarse. El organismo lo soluciona, pero cuanto más te demoras, más cicatriz deja, y cuanto más cicatriz deja, menos visión se tiene. Por eso que hay que tratar, para que no haga el curso natural y cortar lo más pronto posible la infección y evitar también la mayor cantidad de leucoma. Y obviamente, nuevamente, vuelvo a enfatizar, no usar corticoides, porque si ustedes lo dejan, es mejor, o sea, si no le dan nada, es mejor que dar corticoides. Por eso hay que tener cuidado con el uso de los corticoides. Bien, el segundo grupo de virus son los adenovirus. Acá la importancia no es tanto que vaya a disminuir la visión, que vaya a producir recurrencias y cada vez se ve menos, así como sucede con el herpes. Ojo, el herpes es siempre o casi siempre 99% unilateral. ¿Eh? Eso también hay que recordar, unilateral. En el caso del adenovirus no produce eso, pues no produce disminución de la agudeza visual, perdón, leucoma, puede producir un poquito de disminución de la agudeza visual cuando está activo, pero no va a producir cicatrices, nada de eso. El gran problema del adenovirus es que es extremadamente contagioso, extremadamente, así como el COVID, por decirlo, muy contagioso. Entonces, el asunto es de que es el causante de las epidemias, ¿no? Las epidemias en el verano principalmente. Entonces se transmite pues en las escuelas, en los centros laborales, en los consultorios oftalmológicos que llegan los pacientes y por los equipos, la sala de espera, etcétera, se contagia. Entonces, bueno, el paciente va a tener lagrimeo, fotofobia, sensación del cuerpo extraño, ya les he dicho, todas las lesiones corneales tienen eso, y va a tener un inicio muy brusco, parecía como si se hubiera caído un cuerpo extraño. ¿Ya? El tratamiento es prácticamente sintomatológico, nomás hay que ponerle compresas frías y explicarle al paciente que esto tiene su ciclo, dura 3 a 5 días y que después se va a sanar, que se lave las manos, que use toalla personal para no contagiar, que no vaya a piscinas públicas, todo eso, ¿no? Bien, el segundo grupo de infecciones es las bacterias. Fíjense, no es fácil que la córnea se infecte con una bacteria. Nosotros tenemos en el fondo del saco una flora bacteriana normal. Y sin embargo, esas bacterias no ingresan a la córnea. Es más, a veces nos da una conjuntivitis y amanecemos en la mañana con legañas, todo pegado del ojo y la córnea no se daña, se protege. Porque tiene un gran sistema defensivo la córnea, casi perfecto, diríamos, ¿no?
Las células del epitelio que les hablé, de las fotos que les he puesto, tienen unas uniones muy fuertes que se llaman tight junction. Y además también el mismo parpadeo produce pues mecánicamente que se eliminen los gérmenes y no se puedan adherir. La superficie lisa y irregular de la córnea también hace que los gérmenes no tengan mucha estabilidad para poder penetrar la córnea, digamos así. Las lágrimas mismas tienen también factores de inmunoglobulinas y sustancias que son antibacteriales. La temperatura, si nosotros tuviéramos un termómetro conjuntival, encontraríamos que el ojo tiene casi 1 grado menos que el cuerpo. Entonces eso también hace que los gérmenes se reproduzcan menos. Bueno, todo esto que les he mencionado, cuando funciona va muy bien. Pero si hay cualquiera de estos factores de riesgo que vemos acá, uso lentes de contacto, que haya tenido un antecedente de trauma, gotas contaminadas, alteración palpebral, etcétera, uso de inmunosupresores, corticoides, eso, puede haber una infección en la córnea, ¿no? Entonces, cuando la lesión daña la córnea, se va ahí pues, una zona opaca, ¿no? De la córnea rodeada de un poco de edema, dolor, hay inyección periquerática, fíjense en la zona del limbo cómo está inyectado. Miren, acá hay quemosis conjuntival, o sea, la conjuntiva está hinchada, disminución de la agudeza visual, y ya la clásica, ¿no? Fotofobia, blefaroespasmo, lagrimeo, y inclusive puede haber la formación de un nivel de pus en la cámara anterior, y eso se llama hipopio. Ojo que el hipopio en las úlceras bacterianas es estéril, ¿eh? No está, porque ya si se perfora ya no se llama úlcera bacteriana, ya se llama endoftalmitis. Acá ese hipopio es simplemente por la salida de los leucocitos, por la quimiotaxis que se genera por la zona de infección, salen de los vasos del iris y de los vasos del cuerpo ciliar hacia la cámara anterior y después, pues obviamente mueren, y con la posición vertical de nuestra cabeza se forma un nivel. Y eso se llama hipopio. Pero no quiere decir que ese hipopio tenga gérmenes, es simplemente un hipopio estéril. Bien, entonces eso ya está ahí explicado. Ahí tenemos la zona de la infección, que es toda esa zona blanca en la córnea. Lo ideal es hacer un cultivo, porque pueden haber diferentes tipos de gérmenes que atacan la córnea. El más frecuente es el estafilococo aureus, pero pueden haber gran negativos también, pseudomonas, que es algo grave, gonococo puede haber, ¿no? Bueno, puede haber en realidad cualquier germen, ¿no? Pero el más frecuente es el estafilo. Incluso pueden haber hongos. Bien, lo ideal cuando las infecciones están de este nivel, así bastante avanzado, lo ideal es utilizar una combinación de antibióticos, ¿no? Una cefalosporina de primera generación y un aminoglucosio, sería lo ideal, para tener amplio espectro de tratamiento. Y no de la presentación comercial. Para comenzar, cefalosporina de primera generación no existen gotas. Entonces hay que prepararlo, hay que mandar a comprar un frasco ampolla, preparar una determinada concentración. Y si vamos a utilizar un aminoglucósico, por decir tobramicina, hay que fortificar eso poniendo ya sea gentamicina, ya sea tobramicina o cualquier aminoglucósido a otra concentración diferente a la presentación comercial. Y esas gotas darlas cada 30 minutos, inclusive las 24 horas del día, ¿no? En otros países se hospitaliza esto. Acá en nuestro medio se trata de forma ambulatoria. Bien, entonces, acá también el uso de corticoides es controversial. Hay quienes sí dicen que se puede usar, pero yo la verdad a mí no me gusta. Y también hay que dilatar la pupila, por lo que ya les mencioné anteriormente, que el iris se puede pegar al cristalino y eso genera glaucoma. Entonces, dilatar la pupila. Se puede dar analgésicos orales porque duele. Y lo más importante, no parchar, porque al parchar le están quitando el reflejo del parpadeo al ojo, están dándole más calorcito, las gérmenes se van a reproducir más rápido, no se va a poder gotear tan seguido, el ojo tiene que estar destapado. Si le molesta la luz, bueno, en un cuarto oscuro, pero no debe ser motivo para parchar, ¿ya? ¿La idea cuál es? La idea es evitar que haya perforación, pues,
¿no? Porque si se perfora ya prácticamente perdemos el ojo. Entonces, la idea es que se cure de la infección y se va a generar una cicatriz. Y esa cicatriz, ya hemos visto al inicio, se llama leucoma. Y después ya se tratará el leucoma, perdón, con fines visuales, ¿no? Momento, ya después de un tiempo. Bien, la queratitis micótica es la tercera alternativa. Eh, Generalmente este tipo de queratitis le da a la gente que trabaja con plantas o que vive en zonas rurales, ya sea agricultores, jardineros o gente que viene, por decir, de Puerto Maldonado, de las provincias un poco más metidas de Iquitos, de Yurimaguas, ¿no? De Ucayali, qué sé yo. Pero también obviamente pueden ser gente que trabaja con plantas, ¿no? O que ha tenido, que no trabaja con plantas, pero que ha tenido una lesión de la córnea con una sustancia de origen vegetal. Una rama, un árbol, un tallo de un árbol, eso. En nuestro medio, el hongo más frecuente es el fusario. Fusario. Recordemos que hay dos tipos de hongos, ¿no? Los hongos filamentosos y los hongos levaduriformes. Por ejemplo, la cándida, que es levaduriforme, es más frecuente en climas fríos, ¿no? Por ejemplo, en úlceras que se dan en Suecia, Noruega, sur de Chile, ¿sí, no? Nuestro medio es el fusario. Igual, ¿cómo se llama? El cuadro clínico va la clásica blefaroespasmo, lagrimeo, fotofobia, pero aparte de eso se van a ver los infiltrados y a veces tenemos suerte de ver los lesiones satélites, lo cual nos indica más o menos con cierta certeza que puede tratarse de un hongo, ¿no? Este, Bien, no hay otra forma de diagnosticar que no sea con cultivo. Hay que cultivar, porque si no, va a ser simplemente una sospecha y no podemos trabajar con sospechas acá porque acuérdense que la córnea es avascular, puede el germen penetrar y ya perdemos el ojo, ¿no? Entonces tenemos que ir directo sabiendo de qué se trata, ¿no? A veces hay lesiones satélites, pero no siempre, ¿no? Después, muchas veces, la mayoría, diría yo, es muy semejante a la queratitis bacteriana. La única diferencia quizás en el hongo es que es un poco más lento, pero casi todos los síntomas y signos de la queratitis bacteriana lo tienen. Bien, entonces ya cuando tenemos el cultivo se puede dar el tratamiento, ¿no? Acá vemos lesiones satélites. Tratamiento. El tratamiento es después del cultivo, obviamente, con natamicina, que es un antimicótico que felizmente ahora en el Perú, porque hay épocas que no ha habido. Las gotas también tienen que ser seguido, cada hora, cada 2 horas, dilatar la pupila. Se puede dar también algunos antimicóticos como ketoconazol por vía oral. Sí, a veces no funciona. A veces uno le da todo lo que dice ahí y el hongo o está igual o hasta más grande. Entonces ahí lo que hay que hacer es un tratamiento que se llama recubrimiento conjuntival, que es desplazar la conjuntiva sobre la córnea y anclarla, para que los vasos conjuntivales son los encargados de curar la córnea. Y por último, el otro tipo de microorganismo que puede colonizar la córnea y que no se ve nomás así en otras especialidades es la cantameba. La cantameba es un protozoario, ya no es bacteria, ya no es hongo, es protozoario. O protista, si ustedes quieren. Este es un germen que tiene dos tipos de fases o de formas, el trofozoito y el quiste. Y generalmente el quiste es el que a veces está en el ojo porque cae con agua, algo contaminado, y ahí se puede mantener semanas porque está con una forma durmiente, ¿no? Generalmente está asociado a uso de lentes de contacto, eso también hay que ser. Miren, acá este es un frotis, fíjense, bastante mucosidad, y ahí se ven los quistes de la... Y en el otro sí es un corte histológico. Esta queratitis por acantameba produce los síntomas que ya hemos hablado, ¿no? Dolor, fotofobia, blefaroespasmo, lagrimeo. Y lo más importante es de que no remite con ningún antibiótico ni con nada. Ese es el problema. Hay que fabricar, o mejor dicho, preparar el producto que va a usar, que se saca de líquidos de limpieza de piscina. Porque es un protista, acuérdense, no es una bacteria
que es que no tiene núcleo, por ejemplo, ¿no? Que su metabolismo es mucho más sencillo. No, este es un protista mucho más difícil. Lo que le hace mal al protista también le hace mal al ojo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El rango de toxicidad y efecto favorable es muy estrecho, ¿no? Entonces, muchas veces este germen produce esta reacción inflamatoria en anillo en la parte posterior, también produce dolor porque se localiza a nivel de los nervios. Y bueno, nuevamente el cultivo es básico para esto, ¿no? El cultivo, el frotis. El tratamiento básicamente, bueno, el bromelain se puede seguir utilizando, pero más que todo es la biguanida, porque necesitamos usar un tratamiento que no solamente afecte a la meba en su fase trofozoítica, sino tenemos que matar a los quistes, porque si los quistes quedan unos cuantitos ahí, después se va a volver a reproducir, ¿no? Pueden quedar dos, de esos dos producen cuatro, de los cuatro ocho, ocho 16, y así va creciendo la lesión. También hay que dilatar la pupila, ¿no? Bien, entonces, eso más o menos. También se puede utilizar antimicóticos como el ketoconazol. Y estos son algunos de los cuadros clínicos que presenta, además de la queratitis por acantamea, puede producir escleritis de diferentes tipos. ¿No? Bien, de acá ya prácticamente ya no vamos a hablar mucho, esto ya está en el PDF, solamente lo que voy a hacer es pasar a una parte. Ah, ya, lo voy a pasar así para que solamente lo vean. Ya, hemos hecho acá. Esto, para que tengan una idea, ¿no? Entre las generaciones está el pterigio, la queratopatía en banda, ahí tenemos el pterigio, el arco senil, tenemos la queratopatía en banda. Bueno, ya otro tipo de lesiones, generaciones, distrofias. Todos esos son tipos de distrofias en diferentes localizaciones. Distrofia, es un capítulo amplio de distrofia. Fíjense acá, en la distrofia de Fuchs, fíjense cómo está el endotelio, ¿no? ¿Se acuerdan? Fíjense esos huecos que hay, fíjense. Este paciente se caracteriza por hacer edema corneal por el daño de la distrofia de Fuchs, ¿no? Que por el daño del endotelio por la distrofia de Fuchs. La tercera superficie. Miren, fíjense, esto es en una queratitis filamentosa, fíjense como gotas que se forman en la conjuntiva, en la córnea. Traumas, quemaduras, ¿no? Todo este tipo de cosas. Cuerpos extraños, adoración corneal, como el primer caso que les mostré, y de herida penetrante, signos de perforación, cirugía corneal. Aquí llegamos. La cirugía corneal, esto es lo que quería mencionar. De todo lo que figura acá, solamente destacar dos procedimientos. La queratoplastia penetrante, que es lo que vamos a ver ahorita, y la cirugía refractiva dentro de estas, el láser. Entonces, la queratoplastia penetrante, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con una infección por un estafilococo aureus. Lo tratamos con cefalosporina de primera generación, aminoglucosios, todo ya se cura, se va la infección, el ojo está tranquilo, el ojo ya está frío, pero el paciente no ve bien, porque tiene una cicatriz ahí, ¿no? Entonces, después de un tiempo, un año y medio, dos, se puede hacer un trasplante de córnea y se recupera. Esa córnea que está opaca se saca y se pone otra, ¿no? Entonces, también cuando hay edema corneal, queratocono, etc. Acá, por ejemplo, miren, se está sacando la córnea opaca que tiene edema, se está sacando, el ojo queda abierto, como si fuera una olla sin tapa, y ahí se está colocando la córnea donante, la córnea transparente, fíjense, se está suturando con una de los 10 ceros, y al final queda así, transparente y ya viendo bien. A veces me preguntan, doctor, ¿pero qué pasa cuando hay rechazo? ¿Se cae la córnea? ¿Se hace hueco? ¿Qué? No, se opaca como si fuera un leucoma, nada más. Entonces se puede volver a trasplantar después. Pero es raro, ¿eh? Es muy raro el rechazo. Esos son otros. Y LASIK, ¿no? Que es la técnica que
que consiste en levantar el colgajo de la córnea a una una pequeña tajadita de córnea de más o menos de 150 micras, 160 micras, y de ahí se tiene el lecho. En el lecho se pone el láser y después se vuelve a tapar. Como pueden ver acá, fíjense, con este aparato se está haciendo el colgajo, ya está el colgajo listo, se deja ahí, se le aplica láser. El patrón de aplicación para miopía, perimetropía, para astigmatismo es distinto, pero ya la máquina está programada para eso. Y luego que se ha modificado, ya está modificada la córnea ahí, se tapa y se deja un tiempecito para que ella pueda mirar, ¿no? Y eso nada más. Acá el colgajo, ¿se acuerdan que les hablaba del colgajo conjuntival y como que tapa la córnea? Acá se puede ver, ¿no? Bien, ahí lo dejamos. A ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿No les llama la atención alguna duda, alguna curiosidad? Voy a dejar de compartir. Bien. Doctor, una pregunta. ¿El endotelio, a diferencia de... no se recupera? ¿Solamente se llega a degenerar? O porque usted mencionó creo que tiene una pequeña reserva. Claro, lo que pasa es que el endotelio va disminuyendo más o menos 0,5% anual en cada uno de nosotros. Si no nos pasa nada y estamos tranquilos, esa disminución nos va a alcanzar hasta que tengamos 120 años. Y ya a los 120 años nos va a dar un poco de edema probablemente. Pero como ustedes pueden ver, casi nadie llega a esa edad. Entonces, esa es la reserva, entre comillas. No es que haya un lugar donde sale, como los suplentes en el fútbol, ¿no? Sale un endotelio y entra otro. No, estoy hablando de que simplemente la cantidad de células que tenemos una cantidad como para que llegar a una edad muy mayor con la córnea bien. Pero cuando hay cirugías intraoculares, por ejemplo, cirugía de córnea, de catarata, cirugía de glaucoma, etc., esas cirugías pueden dañar el, el, el endotelio y hacer que el paciente pueda quedar con edema en el postoperatorio, si no se ha tenido cuidado. A eso me refería. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Ya, muy bien. Entonces, una cosita. ¿Quiénes son los que están en el grupo de Estamos Salud y que les va a tocar conmigo el día lunes? ¿Hay alguno de ustedes que sepa eso? Sí, doctor. ¿Tú, Franz? No, yo estoy en el grupo 1. En el grupo Grupo 2 2, está conmigo, ya. Alex. Ya, que por favor el grupo 2 o el delegado del grupo 2 o tú mismo, Franz, por último, me dan una llamadita el día domingo para coordinar la llegada al consultorio, darle la dirección, todo, la hora, todo, ¿ya? Eso me pueden llamar el domingo a partir de mediodía, tranquilos, no hay ningún problema, nos ponemos de acuerdo. Eso nada más, para los alumnos que tocan conmigo, el día lunes. Bien, entonces, al no haber más preguntas, los dejo, muchachos, y con mi grupo de práctica, nos vemos el día lunes. Les deseo suerte en la rotación, que saquen buena nota y espero que hayan aprendido. Ah, Franz, ya te mandé el PDF, ¿no es cierto? Lo tienes ahí. ¿No lo Todavía has visto? no me ha llegado al WhatsApp. ¿Lo has visto en el WhatsApp o no? ¿No te ha llegado? No, todavía no me ha Ah, ya, enviado. entonces ahorita te lo mando, ahorita te lo mando. Ya te voy a Ya, mandar eso y también los PDF de los PowerPoint, ¿ya? de acuerdo, doctor. Listo, nos vemos. Hasta luego, muchachos. Buenas noches. Hasta luego. Listo, doctor, Me muchas gusta. gracias. Buenas noches, doctor. Bien.